il factus est in tabut anguli. Hosanna, Filio David, benedictus, qui venit in nomine Domini. Rex Israel, Hosanna in excelsis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ya desde el comienzo de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo recordamos con fe y devoción esta entrada salvadora. Acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Oremos. Aumenta, oh Dios, la fe de los que esperan en ti y escucha las plegarias de los que te invocan, para que al levantar hoy los ramos en honor de Cristo vencedor, seamos portadores, apoyados en Él, del fruto de las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos envió a 2 discípulos diciéndole: id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, los desatáis y me lo traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: decid a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos
e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén toda la ciudad se sobresaltó preguntando: ¿Quién es este? La multitud contestaba: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús y vayamos en paz. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria, alabanza y honor, gritados anayaceros, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Como Jerusalén con su traje festivo, vestida de palmeras, coronada de olivos. Llega cristiandad, en son de romería, ay no con himnos de alegría, a inaugurarlo Pascua, con himnos de alegría. Gloria, alabanza y honor, gritados anayaceros, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria y alabanza
Tú mostraste a los hombres el ejemplo de la humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído para que escuchase como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barbo. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Tenedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle:
El maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, les dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cenar, de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó, aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó, aunque tenga que morir, contigo no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces le dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puedo pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo, ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado con un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y les dijo: salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y le prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. Pues ¿piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces Jesús dijo a la gente: habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente aparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. Dinos, ¿quién te ha pecado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó.
Los sacerdotes recogieron las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar a un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos. Sea crucificado. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo:
A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora de nona, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándolo a una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de sus tumbas después que él resucitó. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aunque ellas habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Queridos hermanos,
querida comunidad, y todos aquellos que se conectan en este momento por medio de las redes sociales, que se unen a esta celebración, a esta liturgia tan hermosa del Domingo de Ramos, que ustedes se han dado cuenta que tiene dos partes importantes. La primera parte, donde hemos recordado esa entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, y donde Jesús, que él sabía que entrar a Jerusalén llegaba la hora del Padre, y era el momento de él entregar su vida, él cumplir esa voluntad del Padre, que no es otra cosa realizar ese acto redentor, ese acto de salvación. Y por eso ustedes han preparado en sus hogares un ramo que hoy está allí en la puerta, en algún lugar de la casa, que les recuerda este acontecimiento donde recordamos en el Evangelio cómo la gente, cuando entraba Jesús, no podían ellos impedir ese deseo de gritar y proclamar a Jesucristo como el Hijo de David. ¿Y por qué? Porque Cristo, durante ese tiempo que había estado en su vida pública, había manifestado un gran amor, una gran misericordia al pueblo, donde hoy ese pueblo, reconociendo en Cristo un gran profeta, quieren proclamarlo como rey, como aquel que viene en el nombre del Señor. Por eso nosotros en este día también queremos con nuestro corazón reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es nuestro Rey. Y por eso Cristo no va a impedir a la gente que lo proclamen. Muchas veces Cristo se ocultaba cuando la gente quería proclamarlo como Rey, porque no había llegado el momento, no era la hora. Y por eso en este momento Él sabe que le llega el final de su vida y se deja proclamar como el Rey, el Hijo de David. Por eso Cristo, al saber que entra en Jerusalén, sabe que le llega el momento del dolor, el momento del sufrimiento. Pero hay un texto que nos dice en Juan capítulo 3, versículo 18, donde Jesús va a decir, cuando es el evangelio del buen pastor, y Cristo va a decir, yo soy el buen pastor y vengo a dar la vida por mis ovejas. Él viene a reunir incluso a aquellas que están fuera del rebaño. Y por eso cuando Cristo dice, yo doy la vida por mis ovejas, quiere decir, y lo va a proclamar, por esto me ama el Padre, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Por eso cuando hemos contemplado y escuchado la pasión, que aparentemente a Jesús, en todo ese maltrato que recibe el Señor, podemos pensar que se le está quitando la vida al Señor. Sin embargo, Jesús va a decir, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Y luego va a decir, tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Por eso en esa entrega no va a culminar en un fracaso. Cuando Cristo habla de recuperar, la vida ya nos está dando ese signo de la resurrección. Él va a entregar su vida, su amor, su corazón,
Y esa pasión dolorosa, el Señor nos está diciendo que va a culminar en un gran triunfo. Por eso, queridos hermanos, la Semana Santa que hoy comenzamos nos está invitando a un gran recogimiento. Y Dios ha permitido, por medio de lo que acontece en el mundo, esta pandemia, que vemos hoy día las playas solitarias, los hoteles. Cuántas veces se predicaba que la Semana Santa era un momento de recogimiento, y mucha gente ciertamente asistía a la misa, a la liturgia, para conmemorar este paso del Señor, pero mucha gente se iba olvidando de este misterio de salvación. Y como queremos entrar en la Semana Santa con un deseo de acompañar al Señor, con un deseo también de experimentar el paso de Cristo, de nosotros también valorar la pasión del Señor, todo lo que Él hizo por nosotros para rescatarnos, para devolvernos nuevamente la filiación divina, para revestirnos de esa gracia del Señor. Por eso también hay un himno muy hermoso que nosotros en la liturgia vamos rezando todos los domingos de Cuaresma, donde aparece claramente ese valor de la pasión del Señor. Y es el himno que aparece en la carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 21 al 24, donde nos dice: Cristo padeció por nosotros. Y luego va a decir, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Por eso la pasión de Cristo que hemos escuchado detalladamente en este Evangelio según San Mateo, nos está diciendo hoy la carta del apóstol San Pedro que Él padeció por nosotros. Por ti, padeció por mí. Pero nos está diciendo que nos ha dejado un ejemplo. Por tanto, esa pasión de Cristo viene a ser un signo para todos los tiempos, un sacramento. Es un acontecimiento que nos sigue hablando y nos está invitando a imitarle a Él. Por eso dice, para que sigamos sus huellas. ¿Y por qué? Porque en nuestra vida vamos a tener momentos en que vamos a experimentar el dolor, vamos a experimentar también el sufrimiento, vamos a experimentar lo mismo que Jesús, como hoy se abre la pasión de Cristo presentando la traición de Judas. Ese es uno de los grandes dolores que una persona puede sentir en el corazón, cuando tú le has mostrado la amistad a una persona y esa persona te traiciona. Lo mismo lo experimentan en el matrimonio, personas que juran un amor y de momento uno de los dos se da cuenta que ha traicionado, una de las personas ha sido infiel. Y así podemos ver cuántos momentos en la vida se manifiesta también la traición, se manifiesta también, como aparece hoy en la pasión de Cristo, el abandono de sus discípulos, la negación de Pedro, que había jurado estar con el Señor. Sin embargo, vemos en el Evangelio cómo Pedro, en un momento que tenía que dar testimonio de Cristo, viene y lo niega 3 veces. Y esa negación le llevó a llorar amargamente. Y así lo vemos en la pasión de Cristo, cómo quieren
culparlo de testimonios falsos, cómo quieren hacer de Cristo una burla de su realeza, y eso le lleva a una coronación de espina, una flagelación, y luego lo lleva a cargar la cruz, y allí en el Calvario Cristo en esa soledad va a entregar su vida y va a ser allí tentado para que baje de la cruz. Por eso, cuando el apóstol San Pedro nos dice que para que sigamos sus huellas en este tiempo, también debemos de recordar cómo hemos nosotros padecido, cómo hemos experimentado también todas estas cosas que nos hacen sufrir, incluso nos llevan muchas veces a apartarnos del Señor, porque hay muchas personas que, como les salen las cosas mal, no como ellos quieren, o porque una persona no les fue fiel, cuántas veces dudan del amor de Dios. Sin embargo, Cristo en su pasión nos está diciendo que Él venció todos esos males, venció todo ese sufrimiento, lo asumió para que en el amor divino y misericordioso nosotros pudiéramos encontrar también el consuelo y unir mi dolor y mi sufrimiento al dolor de Cristo. Incluso hoy lo dice el Evangelio, que Cristo experimenta el abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso, cuando nos sintamos nosotros así abandonados, pensar en ese Jesús que nos ha llamado amigos. Fíjense en cómo hoy el Evangelio, hoy cuando Judas lo va a entregar con un beso, Jesús le va a decir: amigo, ¿a qué vienes? Fíjense en cómo Cristo, a pesar de que sabía de que Judas estaba tramando y lo iba a entregar y lo iba a vender como un malhechor, Cristo no le retira esa amistad, le dice amigo. Y por eso Cristo siempre, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestras miserias, Él siempre nos espera, Él quiere restablecer esa amistad con todos nosotros. Por eso aprovechemos esta Semana Santa, es un momento de reflexión, es un momento de entrar con Cristo en Jerusalén, es un momento de nosotros experimentar la Pascua del Señor, experimentar el paso de Cristo, cuando Él dice, para que sigamos sus huellas. Él ha dejado una huella también en mi vida, y por eso yo quiero seguirle, y quiero seguirle con esa humildad que Él se presenta. Fíjense en cómo este himno de la carta del apóstol San Pedro va a decir: Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando insultaban, no devolvía el insulto. Qué difícil es cuando una persona, ¿verdad?, nos agrede de palabras, con gestos, no devolver el insulto. Cristo nos enseña en la pasión a ser paciente, a callar, ofrecer. Incluso hoy el Evangelio lo decía cuando estaban haciendo esas calumnias contra Él. Jesús, dice el Evangelio, que Jesús callaba. Por eso dice, no devolvía el insulto, en su pasión no profería amenazas, al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cristo se pone en las manos del Padre. Por eso culmina este himno tan hermoso cuando dice: con sus heridas nos ha curado. Sus heridas que Cristo fue recibiendo en esa pasión,
la llaga de sus manos, de sus pies, la llaga del costado, todas las heridas en su espalda, en su rodilla, en sus hombros, todas esas heridas se convirtieron en salud y en salvación para cada uno de nosotros. Por eso Cristo quiere sanar mis heridas, las heridas psicológicas que a veces vamos cargando, las heridas del corazón que han sido provocadas quizás por personas, las heridas que llevamos en el alma. Por eso hoy Jesús en esta carta de Pedro nos recuerda que todas esas heridas de esa pasión son heridas que sanan. Y por eso vamos a pedir que no solamente sane esas heridas psicológicas del alma. Hoy día el mundo está siendo herido por esta pandemia. Y vamos a pedir por todos aquellos que están sufriendo, aquellos que esta enfermedad les lleva a una soledad en una habitación, que nosotros con nuestra oración en esta Semana Santa ellos puedan experimentar la cercanía de Cristo en sus vidas, ese Cristo que es Salvador, ese Cristo que aparentemente es derrotado en la cruz, pero se levanta victorioso en esa resurrección que se convierte para la humanidad en esperanza, en salvación y en vida eterna. Por eso vamos a entrar en Jerusalén contemplando, adorando este gran misterio que renueve nuestra vida, renueve nuestra fe, pero sobre todo que renueve mi amor al Señor Jesús, mi Salvador y mi Dios. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo a la muerte y lo levantó sobre todo,
como mediador nuestro. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad de los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón.
que no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia. Por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables, al morir por los nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, y alabamos, diciendo con alegría: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz y la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, todos los feligreses de la parroquia y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Leto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus
Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El mismo la víspera de su pasión, pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: comen y coman todos de mí, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: comen y beban todos de mí, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte y gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, que los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo amor, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Jesucristo nuestro Señor. Acuérdate también de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz por Cristo nuestro Señor. Y a nosotros, pecadores servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicita
Soledad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atreveremos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
deseo recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Alimentados por tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.